Hace 3 meses, estaba en mi cocina observando cómo el sol de la mañana bañaba las encimeras que había instalado con mis propias manos. La luz incidía en el cuarzo de una manera que lo hacía parecer agua congelada. Había silencio. Eso era lo primero que notabas en mi casa, el silencio. No era un silencio vacío. Era uno pacífico. Sin gritos, sin portazos pasivo-agresivos de los gabinetes de la cocina. Sin andar pisando huevos, preguntándome si hoy sería el día en que me echarían por respirar demasiado fuerte. Tomé un sorbo de mi café, negro, sin azúcar. El calor se extendió por mi pecho, anclándome. Mi nombre es Tessa, y durante los últimos 3 años, este bungalow Craftsman renovado ha sido más que una simple propiedad. Era mi trofeo. Era la manifestación física de mi supervivencia. Ahora tengo 32 años. Trabajo como gerente de logística para una empresa de envíos de tamaño mediano. Me va bien. Me gusta el orden. Me gusta saber que si el artículo sale del almacén a las 9 de la mañana, llega a su destino a las 5 de la tarde. La vida, por desgracia, no siempre es tan predecible. Pero dentro de estas paredes, yo tenía el control. «Estás mirando el salpicadero otra vez», retumbó una voz profunda detrás de mí. Sonreí incluso antes de darme la vuelta. Grant entró en la cocina, con el pelo todavía húmedo de la ducha, oliendo a madera de cedro y jabón. Me rodeó la cintura con sus brazos y apoyó la barbilla en mi hombro. Grant es abogado corporativo, estable, lógico, el tipo de hombre que lee contratos por diversión pero llora durante los anuncios de comida para perros. Él era la roca que no sabía que necesitaba. No estoy mirando, dije, recostándome en él. Estoy apreciando. ¿Recuerdas cómo era esta cocina cuando la compré? Vagamente, se rió. Intenté borrar el recuerdo de ese papel tapiz verde neón. Creo que me causó un daño en el permanente. Me reí, un sonido genuino que brotó de mi pecho. Tardé 6 fines de semana en raspar eso. Tenía los dedos en carne viva, y valió la pena cada segundo. Me besó la mejilla. Construiste un santuario, Tess. Tenía razón. ¿Lo hice? Pero los santuarios son cosas frágiles cuando tienes fantasmas esperando en las puertas. Mi teléfono vibró sobre la encimera. Fue una vibración áspera y mecánica contra el cuarzo que me hizo estremecer. Normalmente ignoraba mi teléfono los sábados por la mañana, pero algo en el patrón de la vibración se sentía insistente. Lo cogí. Una notificación de mi aplicación de correo electrónico. Eso era extraño. Había bloqueado los números de mi familia hacía años, y mi correo electrónico del trabajo era aparte. Esta era mi cuenta personal, la que solo usaba para facturas y amigos cercanos. El nombre del remitente hizo que se me cayera el estómago por el suelo, de Silvia M. Asunto, urgente, vida o muerte. Mi pulgar flotaba sobre la pantalla. Mi madre. No había visto su cara ni oído su voz en 5 años. No desde la noche en que empaqué 2 bolsas de lona y huí. La línea del asunto era clásica de Silvia. Todo era siempre de vida o muerte. Una uña rota era una tragedia. Una cita perdida en la peluquería era una crisis. Pero ver esas palabras en negrita, desencadenó un sudor frío que no pude controlar. Tess. La voz de Grant cambió de juguetona a preocupada al instante. Vio cómo el color desaparecía de mi cara. ¿Qué pasa? Es mi madre, susurré, las palabras sabían a ceniza en mi boca. Me envió un correo electrónico. Dice que es de vida o muerte. Grant se puso rígido. Conocía las historias. Sabía por qué me estremecía cuando la gente levantaba la voz. Sabía de las noches en que me despertaba jadeando por aire porque soñaba que estaba de vuelta en el dormitorio de mi infancia con la cerradura rota de la puerta. No tienes que abrirlo, dijo con firmeza. Bórralo. Sea lo que sea, no es tu problema. Quería hacerlo. Dios, quería borrarlo y volver a tomar mi café al sol, pero la curiosidad es un veneno. Se filtra. ¿Y si alguien realmente se estaba muriendo? ¿Y si era mi padre, Frank, o mi hermana, Kale? A pesar de todo, la culpa, esa culpa condicionada y programada que me instalaron desde mi nacimiento, se encendió.
Abrí el correo electrónico. Tessa, necesitamos verte de inmediato. Esto no es un juego. Involucra a la policía y a gente peligrosa. Por favor, ven a casa. Solo esta vez. Papá no está bien. Papá no está bien. Ese era el anzuelo. Sabían exactamente dónde clavarlo para hacerme sangrar. Tengo que ir, dije, con la voz temblorosa. No, no tienes que ir, replicó Grant, poniéndose delante de mí. Tess, piénsalo. Han pasado 5 años. ¿Por qué ahora? Si algo le pasa y yo no fui, me interrumpí. No pude terminar la frase. Solo necesito saber. Iré allí, veré cuál es la emergencia, y si es otra táctica de manipulación, me voy. 10 minutos. Eso es todo. Grant me miró durante un largo momento, evaluando la situación como el abogado que era. Vio que no iba a dar marcha atrás. Bien, suspiró, cogiendo las llaves de su coche del gancho. Pero no vas a ir sola. Yo conduzco, y mantendré el motor en marcha. Mientras conducíamos hacia el barrio en el que crecí, el paisaje empezó a cambiar. Los árboles se volvieron más frondosos, las vallas un poco más irregulares. Miraba por la ventana, pero no veía los centros comerciales que pasaban. Veía el pasado. Para entender por qué un simple correo electrónico me aterrorizaba, tienes que entender la noche que me fui. Fue hace 5 años. Tenía 27. Vivía en un estudio del tamaño de una caja de zapatos, comiendo frijoles enlatados y fideos ramen cada noche. Tenía 2 trabajos, uno en la empresa de envíos durante el día y entrada de datos como autónoma por la noche. Parecía un zombi, pero tenía un objetivo. Estaba ahorrando para una casa. Tenía $80.000 ahorrados. Cada céntimo era una comida saltada, una invitación a una fiesta rechazada, un par de zapatos usados hasta que las suelas se cayeron. Esa noche, fui a casa de mis padres para la cena del domingo. Era una tradición que temía, pero la obligación es una cadena pesada. Mi hermana menor, Kale, estaba allí con su nuevo marido, Derek. Kale tenía 24 años entonces, y era la niña de oro. Era todo lo que yo no era, ruidosa, exigente y totalmente irresponsable. Estábamos comiendo pastel de carne. Recuerdo el olor a ketchup y cebolla. Tengo un anuncio, había chillado Kale, aplaudiendo. Sus uñas estaban recién hechas, con pedrería que captaba la luz. Voy a empezar un negocio, un salón de uñas de lujo. Pero de alta gama, champán, caviar, todo. Mi padre, Frank, le sonrió radiante. Esa es mi chica, una emprendedora. Mi madre, Silvia, asintió enérgicamente. Serás famosa, cariño. Entonces la habitación se quedó en silencio. Todos se giraron para mirarme. Sentí que el aire se escapaba de la habitación. Así que, dijo papá, limpiándose la boca con una servilleta. Kale necesita capital inicial. Los bancos, bueno, no entienden de visión, pero tenemos a la familia. Me alegro por ti, Kale, dije con cuidado. Necesitamos $80.000, dijo papá. No preguntó. Lo afirmó. Eso cubre el alquiler, el equipo y el marketing inicial. Se me cayó el tenedor. Retumbó ruidosamente contra la porcelana. 80.000, exactamente la cantidad que tenía en mi cuenta de ahorros. Lo sabían. Se lo había mencionado tontamente a mamá una semana antes, orgullosa de mi hito. Papá, tartamudeé. Eso es. Ese es mi fondo para la casa. Llevo 4 años ahorrando. Pues ahorra de nuevo, se burló Kale, poniendo los ojos en blanco. Eres lista. Tienes un trabajo. Yo necesito esto ahora. Este es mi sueño, Tessa. No seas egoísta. No estoy siendo egoísta, argumenté, levantando la voz. Estoy tratando de construir una vida. Kale nunca ha mantenido un trabajo por más de 3 meses. ¿Cómo va a dirigir un negocio? Eso fue lo peor que pude decir. Papá golpeó la mesa con el puño. Los platos temblaron. ¿Cómo te atreves? Tu hermana tiene potencial.
¿Crees que eres mejor que nosotros porque trabajas en una oficina? Eres parte de esta familia, y en esta familia, nos ayudamos unos a otros. Ayudar es una cosa, dije, levantándome. Prenderme fuego para mantenerla caliente a ella es otra. No le voy a dar el dinero. Papá también se levantó. Era un hombre grande, y cuando se enfadaba, su cara se ponía de un aterrador tono púrpura. Me señaló con el dedo a la cara. Si sales por esa puerta con ese dinero, no te atrevas a volver, escupió. ¿Eliges ese dinero o tu familia? Miré a mamá. No me miraba a los ojos. Estaba cortando su pastel de carne, fingiendo que esto no estaba pasando. Miré a Cale. Sonreía como una niña malcriada que sabía que papá lo arreglaría. Me di cuenta entonces de que no me querían. Querían lo que yo podía proporcionar. Era un activo, no una persona. Está bien, dije en voz baja. Elijo el dinero. Salí. No empaqué una maleta. Simplemente me subí a mi destartalado Honda Civic y conduje. Lloré durante 3 horas seguidas, aparcada en el estacionamiento de un Walmart. Pero conservé mi dinero. Y finalmente, ese dinero compró la casa que se convirtió en mi santuario. Ahora, 5 años después, sentada en el sedán de lujo de Grant, de vuelta a la guarida del león, me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero en el fondo, sabía que sí. El único error fue pensar que alguna vez podría escapar de ellos de verdad. Entramos en el camino de entrada. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba. La pintura se estaba desconchando en el revestimiento y el césped estaba lleno de maleza. Pero aparcados justo en medio del camino de entrada había 2 coches que no encajaban en esta imagen de decadencia. Un Range Rover blanco nuevo y un elegante sedán BMW negro. Range Rover, murmuró Grant, mirando el coche. Es un vehículo de $100.000. ¿Y necesitan tu ayuda? Ese debe ser de Cale, dije, sintiendo un dolor de cabeza formándose detrás de mis ojos. ¿Y de Derek? Voy a entrar contigo, dijo Grant, desabrochándose el cinturón de seguridad. No, le puse una mano en el brazo. Si entras, Frank sacará pecho e intentará pelear contigo. Se convertirá en una competición de testosterona. Déjame manejarlos. Mantén el motor en marcha. Si no salgo en 15 minutos o si te envío un mensaje, entonces entras. No le gustó, pero asintió. Teléfono en mano, pulgar en la marcación de emergencia. Caminé por el sendero de hormigón. Las grietas estaban llenas de maleza. Respiré hondo, me armé de valor y llamé. La puerta se abrió de inmediato. Era mamá. Parecía mayor. Su pelo estaba teñido de un rubio áspero y antinatural, y las líneas alrededor de su boca estaban profundamente marcadas por la amargura. Pero en el momento en que me vio, rompió a llorar. ¿Tessa? Oh, gracias a Dios. Intentó abrazarme. Di un paso atrás, mi cuerpo rígido. Hola, mamá. Se quedó helada, pareciendo herida, pero se recuperó rápidamente. Entra, entra. Todos están en la sala de estar. Crucé el umbral. El olor me golpeó primero, una mezcla de humo de cigarrillo rancio y ambientador de vainilla barato. La casa estaba desordenada, montones de revistas, cajas de inventario de cualquier esquema piramidal en el que Cale estuviera metida actualmente, y platos sucios en la mesa de centro. Papá estaba sentado en su sillón reclinable. No parecía enfermo. Parecía enfadado. Cale estaba acurrucada en el sofá, sollozando en un pañuelo de papel mientras Derek le daba palmaditas inútiles en la espalda. ¿Viniste?, gruñó papá. No se levantó. Dijiste que era de vida o muerte, dije, manteniendo la distancia. Me quedé cerca de la puerta, con la mano en el pomo. ¿Qué está pasando? Cale levantó la vista. Su rímel corría por sus mejillas. Nos van a matar, Tessa. O al menos nos meterán en la cárcel. ¿Quién?, pregunté. Los acreedores, intervino Derek. Parecía cansado, sus ojos se movían nerviosamente por la habitación. Debemos dinero, dijo mamá, retorciéndose las manos, mucho dinero.
Déjame adivinar, me crucé de brazos. El salón de uñas no funcionó. No fue mi culpa, chilló Cale. El mercado se desplomó y los haters dejaron malas críticas. No importa de quién sea la culpa, interrumpió papá, su voz resonando. El punto es que la deuda es real. Y como tu madre y yo cofirmamos los préstamos y pusimos la casa como garantía, todos nos vamos a hundir. Sentí un escalofrío. Habían apostado la casa. Su propia casa. ¿Cuánto?, pregunté. La habitación se quedó en silencio. Cale miró al suelo. Papá se aclaró la garganta. $185.000, dijo papá. Casi me reí. Era absurdo. $185.000. ¿Cómo se puede acumular tanta deuda por un salón de uñas? No fue solo el salón, susurró Cale. Nosotros. Tuvimos que mantener las apariencias para la marca, los seguidores de Instagram. Necesitábamos los coches, la ropa. Miré por la ventana al Range Rover de afuera. Así que, gastaron dinero prestado en coches de lujo, y ahora quieren que yo haga qué. Que les dé un abrazo. Sabemos que tienes la casa, dijo mamá, acercándose. Su voz bajó a un susurro conspirador. Investigamos un poco. Un bungalow craftsman en el distrito histórico. Ziyou dice que ahora vale más de $400.000. Se me heló la sangre. Me habían estado observando. Así que, este es el plan, dijo papá, inclinándose hacia adelante. Vendes la casa. Te quedas con el capital, que deberían ser unos $200.000 después de las comisiones, y pagas la deuda de Cale. Eso nos libra. Te quedará un poco, quizás $15.000. Puedes alquilar un buen apartamento. ¿Eres lista, Tessa? Puedes volver a ahorrar y comprar otro en unos años. Los miré fijamente. Miré a Cale, la niña de 30 años que necesitaba un rescate por su vanidad. Miré a mis padres, que estaban dispuestos a despojarme de mi seguridad para cubrir sus errores. ¿Quieren que venda mi casa?, dije lentamente. ¿Para pagar por su Range Rover y su mala crianza? Es la familia, gritó papá. La familia hace sacrificios. No, dije. Era una palabra simple, pero se sintió como un disparo en la pequeña habitación. La cara de papá se puso de ese familiar tono púrpura. ¿Qué dijiste? Dije, no. No voy a vender mi casa. No les voy a dar ni un céntimo. Vendan el Range Rover. Vendan el BMW. Vendan esta casa. Pero no van a tocar la mía. Me di la vuelta para irme. Si sales por esa puerta, rugió papá, luchando por levantarse de su silla, te arrepentirás. No dejaremos que nos dejes ahogar. Nos lo debes. Cerré la puerta de golpe detrás de mí, cortando sus amenazas. Caminé por el sendero, mis piernas temblaban, pero mi cabeza estaba en alto. Me subí al coche de Grant. Conduce, dije. Solo conduce. Pero mientras nos alejábamos, vi las cortinas moverse. Supe con una certeza nauseabunda que esto no había terminado. Estaban desesperados, y la gente desesperada es peligrosa. El viaje de vuelta a mi casa fue sofocantemente silencioso. Grant mantenía los ojos en la carretera, sus nudillos blancos en el volante. Miré mi teléfono, observando las barras de señal parpadear mientras nos alejábamos de la gravedad tóxica de la casa de mi infancia. Pensé que irme era el final. Pensé que decir no era el punto final de la oración. Estaba equivocada. Era solo el paréntesis de apertura. Para cuando llegamos a mi camino de entrada, mi seguro y tranquilo camino de entrada, mi teléfono comenzó a vibrar. No era una llamada. Era un diluvio. Primero, fue la tía Linda. No había hablado con ella desde la Navidad de hace 6 años. Su mensaje de texto decía, acabo de hablar con tu madre. Está histérica. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Tu hermana está en problemas. Tienes tanto y no quieres compartir. Debería darte vergüenza. Luego vino el primo Mark. He oído que estás dejando a Cale sin hogar. Es bueno saber que el dinero te cambió.
Luego un número que no reconocí. Desagradecida. Se están movilizando, dije, mi voz hueca. Sostuve el teléfono para que Grant lo viera. Los monos voladores. Mamá debe estar llamando a todos en la cadena telefónica familiar, contando una historia sobre cómo los empujé por las escaleras. Bloquéalos, dijo Grant, con la mandíbula apretada. Bloquéalos a todos. No interactúes. Empecé a bloquear números uno por uno. Pero entonces apareció la notificación. TikTok. No uso mucho la aplicación, principalmente para trucos de limpieza, pero todavía seguía a Kale desde hacía años. Acababa de publicar un vídeo. Hice clic. Se me revolvió el estómago. Allí estaba ella, sentada en su Range Rover, el que no podía pagar, con el filtro de música triste sonando de fondo. Sus ojos estaban rojos, aunque sospechaba que había usado gotas para los ojos. Hola, chicos, susurró a la cámara, secándose una lágrima. Normalmente no hago esto, pero estoy tan desconsolada. Mi familia, o personas que pensaba que eran mi familia, me han dado la espalda. Estamos a punto de perderlo todo, y una persona que podría salvarnos con un chasquido de dedos simplemente se rió en mi cara. Es increíble cómo el dinero revela quiénes son realmente las personas. Por favor, recen por nosotros. No me nombró. Fue lo suficientemente inteligente para eso. Pero en los comentarios, le daba me gusta a cada respuesta que decía cosas como, las hermanas tóxicas son lo peor, o, córtala, chica. No necesitas esa negatividad. Está usando Internet como un arma, dije, sintiendo una mezcla de rabia y náuseas. Está haciéndose la víctima ante miles de extraños mientras conduce un coche que vale más que mi salario anual. Grant me quitó el teléfono de la mano y lo arrojó al sofá. Deja de mirar. Eso no es la realidad, Tess. Es una actuación. La realidad es que trabajaste semanas de 80 horas para comprar esta casa. La realidad es que firmaron un préstamo que no podían pagar. No dejes que te hagan gaslighting. Intenté escucharlo. Intenté concentrarme en hacer la cena, en el olor a ajo y pollo asado. Pero la casa se sentía diferente esta noche. Las sombras parecían más largas. Cada coche que pasaba por la calle me hacía congelarme, con el cuchillo en el aire, esperando un portazo que nunca llegaba. La seguridad es una ilusión. Se necesitan años para construir una sensación de seguridad, pero solo segundos para destrozarla. Esa noche, no dormí. Me quedé despierta mirando el ventilador del techo, escuchando a la casa asentarse. No dejaba de imaginar la cara púrpura de papá, la vena en su frente latiendo. Nos lo debes. Esa frase se repetía en mi cabeza como un disco rayado. ¿Se lo debía? ¿Les debía por criarme? ¿Por alimentarme? ¿O era eso solo el requisito mínimo de traer un hijo al mundo? Me dormí alrededor de las 4 de la mañana. Cuando desperté, me dije que eso era lo peor. Hicieron una rabieta. Reunieron a los parientes. Publicaron en las redes sociales. Seguramente, pasarían a la siguiente víctima o encontrarían otra forma de estafar dinero. Fui ingenua. No habían terminado. Solo estaban empezando. El martes se suponía que sería un día normal. Me gustaban los martes. Teníamos nuestra reunión semanal de logística y tenía una pila de manifiestos de envío para auditar. Me encantaba la auditoría. Era limpia. Los números no mentían. Los números no intentaban manipularte. Estaba en medio de una hoja de cálculo, con los auriculares puestos, bloqueando el mundo, cuando sonó el teléfono de mi escritorio. Era Sara, la recepcionista de abajo. Hola, Tessa, susurró. Sonaba incómoda. Hay un hombre aquí para verte. Dice que es tu padre. Mi corazón martilleaba contra mis costillas tan fuerte que pensé que podría romper un hueso. Agarré el auricular. Le dijiste que estoy aquí. Sabe que estás aquí. Dijo que vio tu coche en el estacionamiento. Tessa, está montando una escena. Está gritando que necesita hablar contigo sobre una emergencia familiar. La seguridad lo está vigilando. Bajo ahora, dije.
No lo dejes pasar de los torniquetes. Colgué y me quedé de pie un momento, tratando de que mis manos dejaran de temblar. Este era mi santuario. Este era el único lugar donde yo era solo Tessa, la gerente, no Tessa, la decepción. Había violado ese límite. Caminé hacia el ascensor. Cada piso que descendía se sentía como un descenso al infierno. Cuando las puertas se abrieron al vestíbulo, lo vi. Papá llevaba su vieja camisa de franela y vaqueros manchados, luciendo completamente fuera de lugar en el elegante vestíbulo corporativo de paredes de cristal. Estaba discutiendo con el guardia de seguridad, un hombre grande llamado David, con quien charlaba cada mañana. «Tengo derecho a ver a mi hija», gritaba papá. La gente miraba. Clientes en traje lo miraban de reojo al pasar. «Papá», dije, mi voz aguda. Se dio la vuelta. Sus ojos estaban desorbitados. «Ahí estás, escondida en tu torre de marfil mientras tu familia se muere de hambre». Me acerqué a él, lo agarré del brazo y lo aparté del mostrador de seguridad hacia una esquina. «¿Qué haces aquí? No puedes estar aquí. Este es mi trabajo». «¿Tu trabajo?», se rió, un sonido amargo y ladrante. «No tendrías este trabajo si no te hubiéramos criado para ser lista. Nos debes este éxito. Y ahora dejas que tu hermana se ahogue». «Baja la voz, si sé. Te estás poniendo en ridículo». «¿Me estoy poniendo en ridículo?». Subió el tono. Por supuesto que lo hizo. Quería una audiencia. «Mi hija se sienta sobre un montón de dinero mientras el banco se lleva su casa. ¿Es eso lo que enseñan aquí? Codicia». Extendió el brazo, señalando al vestíbulo. «Esto es lo que ella es, una serpiente de corazón frío». David, el guardia de seguridad, intervino. «Señor, voy a tener que pedirle que se vaya». «No me toques», papá apartó la mano de David de un empujón. Eso fue todo. David hizo una señal a su compañero. Agarraron a papá por los brazos. «Tessa, diles que paren». «Tessa», gritó papá mientras lo arrastraban hacia las puertas giratorias. «Estás muerta para mí. ¿Me oyes? Si perdemos la casa, será por tu culpa. Eres una asesina». Me quedé allí, congelada, mientras la puerta lo expulsaba a la acera. El vestíbulo estaba en silencio. Todos me miraban, la recepcionista, los clientes, mis colegas que habían bajado a por café. Quería disolverme en el suelo. Mi jefe, el señor Henderson, salió de su oficina. Había visto todo. Era un hombre amable, pero dirigía un barco con disciplina. «Tessa», dijo suavemente. «A mi oficina, por favor». Lo seguí, con la cabeza gacha. Me senté en la silla frente a su escritorio, luchando por contener las lágrimas de humillación. «Lo siento mucho», logré decir. «No sabía que vendría aquí. No volverá a suceder». «Tessa, eres una de mis mejores gerentes», dijo el señor Henderson, reclinándose. «Pero no podemos tener escenas como esa en el vestíbulo. Tenemos clientes entrando y saliendo. ¿Va a ser esto un problema continuo?». «No», mentí. «Yo me encargaré». «Tómate el resto del día libre», dijo. «Ve a ocuparte de tus asuntos familiares. Lo que sea necesario». Salí del edificio hacia mi coche. Mis manos temblaban tanto que se me cayeron las llaves 2 veces. Me había seguido. Sabía dónde trabajaba. Me había humillado profesionalmente. El mensaje era claro: si no podemos ser felices, tú tampoco puedes serlo. Conduje a casa, tomando una ruta diferente, revisando constantemente mi espejo retrovisor. Cada camioneta roja se parecía a la de papá. Cada sedán negro se parecía al de Derek. La paranoia es un abrigo pesado de llevar. Te agobia, hace que cada movimiento sea agotador. Cuando llegué a casa, Grant ya estaba allí. Lo había llamado desde el coche, sollozando. Me recibió en la puerta con una copa de vino y un abrazo que me mantuvo unida cuando sentía que me estaba desmoronando. «Necesitamos una orden de alejamiento», dijo Grant, paseándose por la sala de estar. «Puedo redactar los documentos esta noche. Podemos presentarla a primera hora de la mañana».
Un trozo de papel no los detendrá, Grant, dije, acurrucándome en el sofá. ¿Lo viste hoy? Es irracional. Cree que tiene la razón. Que un juez le diga que se mantenga alejado solo lo enfadará más. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperar a que escalen? No lo sé, susurré. No tuvimos que esperar mucho. Alrededor de las 11 de esa noche, estaba apagando las luces de abajo. Eché un vistazo por la ventana delantera a través de las rendijas de las persianas. Un coche estaba aparcado calle abajo bajo la parpadeante farola. Era un BMW negro. El coche de Derek. El motor estaba apagado, pero las luces de estacionamiento estaban encendidas. Grant, llamé en voz baja. Mira. Grant se acercó a la ventana. ¿Son ellos? Es Derek, dije. Está vigilando la casa. Mi teléfono vibró en la mesa de centro. Un mensaje de un número que no conocía. Bonitas cortinas. Las compraste con el dinero que le robaste a la familia. Me sentí mal. No solo estaban vigilando. Se estaban burlando. Querían que supiera que estaban allí. Querían destruir mi paz tan a fondo que les pagaría solo para que pararan. Es una táctica de extorsión clásica, hacer la presión insoportable. Voy a llamar a la policía, dijo Grant, cogiendo su teléfono. ¿Y decir qué? Pregunté cansadamente. ¿Que mi cuñado está aparcado en una calle pública? ¿Que enviaron un mensaje? La policía no hará nada hasta que realmente hagan algo ilegal. Ser un pesado no es un crimen. Grant golpeó su teléfono contra la mesa. Sabía que yo tenía razón. La ley tiene lagunas, y mi familia estaba bailando justo en medio de ellas. Subimos, pero ninguno de los dos durmió. Cada vez que pasaba un coche, nos tensábamos. A las 3 de la mañana, un fuerte crujido resonó en el jardín delantero. Sonó como un disparo. Grité, saltando de la cama. Grant cogió el bate de béisbol que guardaba en el armario y corrió a la ventana. Quédate aquí, ordenó. No. Lo seguí. Miramos hacia afuera. El BMW se había ido. Pero al final del camino de entrada, mi hermoso buzón de madera hecho a medida, el que yo misma había lijado y teñido, yacía en pedazos sobre el asfalto. Había sido destrozado. Grant salió corriendo. Lo seguí descalza sobre el hormigón frío. La madera estaba astillada. Parecía que alguien le había dado con un mazo. Junto a los restos había un trozo de papel sujeto por una piedra. Lo recogí. Era una impresión de una estimación de Zillow para mi casa. Sobre el número, $420,000, alguien había garabateado en rotulador rojo, tic-tac. Me quedé allí en la oscuridad, agarrando el papel. Esto ya no era solo una disputa familiar. Esto era violencia. Habían cruzado una línea de la manipulación emocional a la destrucción física. Lo destrozaron, susurré, con las lágrimas corriendo por mi cara. Vinieron a mi casa y lo destrozaron. Grant me rodeó con el brazo. Tessa, no podemos quedarnos aquí. No esta noche. Esta es mi casa, dije, con la voz temblando de rabia. No voy a dejar que me echen de mi propia casa. No solo te están echando, dijo Grant, mirando la madera destrozada. Te están advirtiendo. La próxima vez, no será el buzón. Tenía razón. Miré la calle oscura. Sentí los ojos de mi familia sobre mí, invisibles pero pesados. Eran depredadores al acecho, y yo era la presa en una jaula dorada. A la mañana siguiente, el sol salió sobre una realidad destrozada. La luz que normalmente amaba se sentía reveladora. El silencio de la casa se sentía como la respiración contenida antes de un grito. Me senté en la isla de la cocina, mirando el espacio vacío donde solía ser visible el buzón a través de la ventana. Grant estaba al teléfono con su oficina, tomándose un día personal. Miré alrededor de la cocina, el salpicadero de azulejos tipo metro, las lámparas colgantes vintage que había encontrado en una venta de patrimonio, las tablas del suelo que crujían en ese punto específico cerca de la nevera. Amaba esta casa. La amaba más de lo que jamás había amado ningún objeto inanimado. Era yo.
Pero mientras estaba sentada allí, me di cuenta de algo aterrador. Ya no me sentía segura aquí. Las paredes no se sentían como protección. Se sentían como un objetivo. Cada activo que tenía estaba atado a esta madera y ladrillo. Mientras fuera dueña de esta casa, nunca pararían. La verían como una hucha que simplemente no habían descubierto cómo abrir todavía. ¿Escalarían? Volverían a mi trabajo. Acosarían a Grant. Envenenarían cada aspecto de mi vida hasta que cediera. Y si cedía, si les daba el dinero, volverían en 6 meses cuando Cale arruinara otro negocio. Nunca terminaría. Solo había una forma de ganar. Tenía que eliminar el objetivo. Grant, dije. Mi voz era firme, sorprendiéndome incluso a mí. Colgó el teléfono y me miró. Sí, cariño. Quiero vender la casa. Parpadeó. ¿Qué? Tessa, estás enfadada. No tomes decisiones precipitadas. Podemos luchar contra esto. Podemos poner cámaras, alarmas. No, negué con la cabeza. No se trata de eso. Incluso con cámaras, nunca me relajaré aquí de nuevo. Siempre estaré esperando que aparezca el siguiente coche. La han contaminado, Grant. Han envenenado el pozo. Respiré hondo. Y lo que es más importante, quieren el dinero de esta casa. Mientras tenga la casa, creen que tienen una oportunidad. Necesito liquidarla. Necesito desaparecer. Grant se acercó y se sentó a mi lado. De acuerdo, si vas en serio. Pero vender una casa lleva meses. Prepararla, las visitas. Si pones un cartel de, se vende, en el jardín, Frank lo verá. Sabrá que estás cobrando, y vendrá a por el cheque. No hacemos una venta tradicional, dije. La gerente de logística en mí estaba tomando el control. Estaba entrando en modo de resolución de problemas. Vendemos a un inversor o a una de esas empresas y Buyer. Open Door, CEO Offers, o uno de tus clientes. Los ojos de Grant se abrieron de par en par, pierdes dinero. Los inversores ofrecen un 10, quizás un 15% por debajo del valor de mercado por la conveniencia del efectivo. No me importa, dije. Prefiero perder $40.000 con un extraño que dar 1 céntimo a mi familia. Quiero salir rápido. Trato en efectivo. Cierre en días, no en meses. Grant pensó por un momento. Tengo un cliente, una firma de inversión que busca propiedades en este distrito. Pagan en efectivo. No hacen preguntas. Podría llamarlos ahora mismo. Probablemente podríamos cerrar para el viernes. El viernes. Eso eran 3 días. Hazlo, dije. ¿Estás segura? Grant me cogió la mano. Tessa, esta es la casa de tus sueños. Miré la cocina por última vez. Memoricé la forma en que la luz incidía en el suelo. Me permití sentir el desamor, agudo y profundo. Era la casa de mis sueños, le corregí. Ahora es solo un edificio. Mi sueño es la paz. Y no puedo tener paz mientras viva en esta dirección. De acuerdo. Grant asintió, sacando su teléfono. Voy a hacer la llamada. Operación Fantasma. Operación Fantasma, repetí. Pasamos el resto del día en un frenesí. Contactamos al inversor. Enviaron a un representante en 2 horas. Como Grant los conocía, se saltaron la inspección rigurosa. Dieron una vuelta, vieron las renovaciones e hicieron una oferta en el acto, $390.000. Eran $30.000 menos de lo que podría haber obtenido en el mercado abierto. Acepto, dije, firmando en la tableta digital con mano temblorosa. Cierre programado para el jueves por la tarde, dijo el representante. Fondos transferidos el viernes por la mañana. Cuando el representante se fue, sentí una extraña sensación. No era arrepentimiento, era ligereza. Estaba cortando el ancla. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de papá. Te doy hasta el viernes. Trae el dinero o las cosas se pondrán feas. No me pongas a prueba, Tessa. Miré el mensaje y sonreí,
una sonrisa fría y peligrosa. ¿Quieres el viernes, papá?, susurré a la habitación vacía. Puedes tener el viernes, pero no vas a encontrar lo que buscas. Iba a vender la casa justo delante de sus narices, y no se enterarían de nada hasta que fuera demasiado tarde. Si estás disfrutando de esta historia hasta ahora, por favor dale al botón de me gusta, suscríbete al canal y deja un comentario con el nombre de la ciudad en la que vives. Cada comentario ayuda a que este vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de adrenalina y cinta de embalar. Cuando decides borrar tu existencia de un lugar, te das cuenta de cuántas cosas componen una vida. No podíamos contratar un gran y brillante camión de mudanzas amarillo. Eso sería una señal. Si Derek pasaba por allí, y sabía que lo haría, un camión de mudanzas gritaría que me estaba escapando. Llamaría a papá. Papá vendría aquí, bloquearía el camino de entrada con su camioneta y me atraparía hasta que firmara un cheque. No estaba paranoica, estaba prediciendo un comportamiento basado en 20 años de datos. Así que, contratamos a una empresa llamada Night Owl. Se especializaban en mudanzas discretas y fuera de horario para clientes de alto perfil o personas en situaciones delicadas. Llegaron a las 3 de la mañana del miércoles. La calle estaba en silencio absoluto. Los mozos de mudanza fueron increíbles. No hablaban. Llevaban zapatos de suela blanda. Envolvieron mis muebles en mantas oscuras y los cargaron en un camión de caja negro sin distintivos. Estaba en la sala de estar, envolviendo mi colección de jarrones vintage en plástico de burbujas. Mis manos estaban firmes, pero mi corazón latía con fuerza. Cada vez que un coche giraba en nuestra calle, me congelaba, apagando las luces. Estábamos operando en la oscuridad como ladrones en mi propia casa. Eso es lo último de la cocina, susurró Grant, acercándose por detrás. Estaba sudando, con la camisa pegada a la espalda. ¿Estás bien? Me siento como una fugitiva, susurré de vuelta. Estoy huyendo de la casa que construí porque mis padres actúan como mafiosos. No estás huyendo, me corrigió Grant, cogiendo una caja. Estás avanzando a una posición estratégica. Hay una diferencia. A las 5 de la mañana, la casa estaba vacía. Hacía eco. El sonido de nuestros pasos en los suelos de madera, suelos que yo había restaurado de rodillas, sonaba hueco. La casa se veía triste, despojada de su personalidad. Ahora era solo un cascarón. Condujimos al nuevo lugar que Grant había encontrado. Era un apartamento con servicios en un complejo de rascacielos al otro lado de la ciudad, a 45 minutos. Tenía seguridad de conserjería las 24 horas, acceso con tarjeta para los ascensores y aparcamiento subterráneo. Era una fortaleza. Cuando entramos en el apartamento, olía a limpiador de limón y aire viciado. Estaba amueblado con muebles corporativos genéricos y de color beige. Era feo. Era impersonal. Y era lo más segura que me había sentido en días. Me desplomé en el sofá rígido. Lo hicimos. Todavía no, dijo Grant, revisando su teléfono. El cierre es a las 10 de esta mañana. Firma electrónica. Una vez que la escritura esté registrada, entonces habremos terminado. Las siguientes horas fueron agónicas. Paseé por el pequeño apartamento. Bebí 3 tazas de café. Revisé mi teléfono, el antiguo, cada 5 minutos. 12 llamadas perdidas de mamá. 3 de Cale. Un mensaje de Derek, te vimos en el supermercado. Parecías cansada. Me quedé helada. No había estado en el supermercado. Estaban mintiendo. Intentaban hacerme salir, hacerme entrar en pánico. Era guerra psicológica. A las 10:15, mi correo electrónico sonó. Transacción completada. Escritura registrada. Fondos transferidos. Abrí mi aplicación bancaria. Refresqué la página. Y allí estaba, $210.000. El capital de mi casa convertido en libertad líquida. Rompí a llorar, no lágrimas de felicidad, no lágrimas de tristeza, solo la liberación de la presión que se había estado acumulando durante 5 años. Era libre. Ya no era dueña de la casa. Si aparecían ahora,
Estarían acosando a una firma de inversión corporativa, no a su hija. Está hecho, sollocé en el pecho de Grant. Se ha ido. Eres rica, bromeó débilmente, besando la parte superior de mi cabeza. Y no tienes hogar. Pero estás a salvo. Pero sabía que no había terminado. Conocía a mi familia. No aceptarían el silencio. Irían a la casa el viernes, esperando una confrontación. Y cuando la encontraran vacía, explotarían. Y necesitaba verlo suceder. Necesitaba pruebas. Tengo que volver, dije. Era jueves por la tarde. Estábamos comiendo comida tailandesa para llevar en el suelo del nuevo apartamento. A Grant se le cayó el tenedor. ¿Estás loca? Acabamos de salir. Tengo que volver una última vez, expliqué, inclinándome hacia adelante. Los inversores no toman posesión hasta el lunes. La casa está vacía, pero los servicios públicos todavía están conectados. El wifi sigue activo. ¿Y? Pues, si papá va allí el viernes y encuentra la casa vacía, se volverá loco. Podría romper una ventana. Podría derribar la puerta de una patada. Cree que sigue siendo mi casa. Exactamente por eso deberías estar aquí, no allí. Grant, si entra a la fuerza, necesito pruebas, dije. Si tengo pruebas en vídeo de ellos entrando en la casa, finalmente podré obtener una orden de alejamiento que se mantenga. Puedo presentar cargos. Puedo terminar con esto para siempre. Si no tengo pruebas, es solo su palabra contra la mía. Grant me miró. Era abogado. Entendía de pruebas. Odiaba el riesgo, pero respetaba la estrategia. 1 hora, dijo. Entramos, lo preparamos todo, salimos. Y voy a llevar mi taser. Volvimos a la casa vacía al anochecer. La calle estaba tranquila. La casa se veía oscura y abandonada. Se sentía como entrar en un cementerio. Había comprado 3 cámaras inteligentes de alta gama, pequeñas, negras, discretas. Nos movimos rápidamente. Coloqué una encima de los gabinetes de la cocina, oculta detrás de la moldura del techo, apuntando a la puerta trasera. Coloqué otra en la barra de la cortina de la sala de estar, apuntando a la puerta principal. La tercera fue al pasillo. Las conecté al wifi. Revisé la transmisión en mi nuevo teléfono. La imagen era nítida. Visión nocturna activada. Audio activado. ¿Y si cortan la electricidad?, preguntó Grant. Las cámaras tienen batería de respaldo, dije, y escondí el módem y el router en el respiradero del espacio de acceso en el lavadero. Aunque destrocen el lugar, no encontrarán la fuente de internet inmediatamente. Se sentía vengativo. Lo admito. Sentía que estaba poniendo una trampa para osos. ¿Pero no era yo la que estaba siendo cazada? Solo me aseguraba de que si el oso venía por mí, el mundo vería sus dientes. Antes de irnos, me paré en el centro de la sala de estar. Las tablas del suelo estaban desnudas. Las paredes estaban en blanco. Cerré los ojos y susurré, gracias. Me mantuviste a salvo. Cerré la puerta principal. Puse la llave en la caja de seguridad para los nuevos propietarios. Adiós, casa, dije. Volvimos al coche y nos fuimos. Al girar la esquina, vi unas luces de coche parpadear en el espejo retrovisor. Una camioneta roja giró en mi calle. La camioneta de papá. Vamos, le dije a Grant, con la voz tensa. No aceleres. Conduce normal. Pasamos junto a la camioneta en dirección contraria. Estaba oscuro. Vi 2 siluetas en la cabina. Agaché la cabeza. No nos vieron. Estaban dando una vuelta, comprobando si estaba en casa. Están dando vueltas, murmuró Grant. ¿Tiburones? Déjalos dar vueltas, dije, agarrando mi teléfono. Mañana es viernes. Mañana, muerden. El viernes por la mañana llegó con un cielo gris y pesado. Coincidía perfectamente con mi estado de ánimo. No fui a trabajar. No podía. Llamé al señor Henderson y le dije que tenía una emergencia familiar, lo cual era técnicamente cierto,
y que lo estaba manejando a distancia. Me senté en la sala de Starbase del nuevo apartamento, mi viejo teléfono en la mesa de centro como una bomba de tiempo, mi nuevo teléfono en la mano mostrando las transmisiones de las cámaras. La casa estaba vacía y quieta. La cámara no mostraba nada más que motas de polvo bailando en la luz de la mañana. A las 9 de la mañana, los mensajes comenzaron a llegar al viejo teléfono. De papá, hoy es el día, Tessa. 5 de la tarde. No me hagas entrar. De Cale, por favor, solo ayúdanos. Tengo miedo. Mamá está llorando. No seas un monstruo. De Derek, sabemos que estás en casa. Vimos las luces anoche. Estaban mintiendo de nuevo. No había luces. Había dejado la casa a oscuras. Intentaban ponerme nerviosa. No respondas, dijo Grant desde la mesa de la cocina donde trabajaba en su portátil. Silencio de radio. Deja que piensen que los estás ignorando. Eso los enfada más, lo que los vuelve descuidados. Me siento mal, dije. Tenía náuseas. La espera era peor que la lucha. Las horas pasaron lentamente. Mediodía. 2, 4. A las 4:30, el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre las tablas desnudas del suelo en mi pantalla. Tenía el corazón en la garganta. Van a estar allí pronto, susurré. ¿Estás segura de que quieres ver esto?, preguntó Grant suavemente. No tienes que hacerlo. Podemos grabarlo y dárselo a la policía más tarde. Necesito verlo, dije. Necesito saber de lo que son capaces. A las 5:15, llegó un mensaje. Papá, estamos afuera. Sal ahora con el cheque. Miré la transmisión de la cámara. A través de la ventana delantera de la casa, vi movimiento. Una camioneta se detuvo en el césped. No en el camino de entrada, en el césped. Los neumáticos destrozaron la hierba que había plantado la primavera pasada. Está conduciendo sobre el césped, dije, con la voz temblorosa. No le importa. Las puertas de la camioneta se abrieron. Papá salió. No llevaba su franela habitual. Llevaba una chaqueta oscura. Parecía enorme. Mamá salió del lado del pasajero. Parecía nerviosa, mirando de un lado a otro de la calle. Luego se abrieron las puertas traseras. Salió Derek. Y luego Cale. Incluso Cale estaba allí. Papá caminó hacia la parte trasera de la camioneta. Abrió el portón trasero. En la pantalla, la imagen era nítida. Lo vi meter la mano en la caja de la camioneta. Sacó un objeto largo y metálico. Brilló bajo la farola. Es eso, Grant entrecerró los ojos hacia la pantalla. Es una palanca, dije, la sangre drenando de mi rostro. Una palanca roja. Derek metió la mano y agarró algo también. Un bate de béisbol. Trajeron armas, dijo Grant, su voz bajando a un registro bajo y peligroso. No vinieron a hablar. Vinieron a romper cosas. Mi teléfono vibró de nuevo. Papá, última oportunidad, Tessa. Abre la puerta o la abrimos nosotros por ti. No respondí. Contuve la respiración. En la pantalla, papá subió los escalones del frente. No llamó. No tocó el timbre. Metió la palanca en la junta de la puerta principal, justo al lado de la cerradura. Oh, Dios mío, susurré. Está forzando la entrada. Voy a llamar al 911, dijo Grant, ya marcando. ¿Cuál es la dirección? Le di la dirección de la casa, mi antigua casa. Sí, dijo Grant al teléfono, su voz calmada y autoritaria. Necesito reportar un allanamiento en curso. Múltiples intrusos. Están armados con palancas y bates. Están forzando la entrada ahora mismo. Sí, lo estoy viendo en una transmisión de seguridad. En la pantalla, papá se apoyó con todo su peso en la palanca. La madera del marco de la puerta se astilló. Pude oír el crujido a través de la transmisión de audio. Vamos, gritó papá. ¡Abre! Con un último y violento empujón, la puerta se abrió de golpe.
Papá tropezó en la entrada, con la palanca en alto. Mamá, Derek y Cale lo siguieron adentro como una manada de lobos entrando en un corral de ovejas. Estaban adentro. Están adentro, le dije a Grant. Dile a la policía que están dentro de la casa. Ahora la trampa se había activado. Pero mientras veía a mi padre de pie en mi sala de estar vacía, jadeando de rabia, me di cuenta de algo que me rompió el corazón una última vez. No me estaba buscando a mí. Estaba buscando su dinero. Y cuando se diera cuenta de que no estaba allí, iba a destrozar el mundo. La transmisión de audio de la cámara crepitó con el sonido de botas pesadas sobre la madera. Era un sonido que conocía bien, el andar de mi padre. Pesado, deliberado, autoritario. Pero esta vez, resonaba en una cámara vacía. Tessa, rugió papá. Su voz era tan fuerte que el micrófono alcanzó su punto máximo, causando un chirrido de retroalimentación en mi teléfono. Sal aquí. Deja de esconderte. Observé cómo los cuatro se dispersaban por la sala de estar. Parecían desorientados. Esperaban una casa amueblada. Esperaban ver mi sofá beige, mi televisor de pantalla plana, la alfombra antigua de mi abuela. En cambio, no vieron nada más que paredes desnudas y polvo. ¿Dónde está?, preguntó mamá, con la voz chillona. Se aferraba el bolso al pecho como un escudo. ¿Dónde están todas sus cosas? Huyó, dijo Derek, balanceando el bate de béisbol perezosamente a su lado. ¿Se largó? Cale comenzó a gritar. No era un grito de miedo. Era el grito de una niña pequeña a la que le habían negado un juguete. ¿Se fue? ¿Cómo pudo irse? ¿Dónde está mi dinero? Papá se quedó en el centro de la habitación, girando en un círculo lento. Su rostro era una máscara de confusión que se endurecía rápidamente en una furia pura y sin adulterar. Agarró la palanca roja con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Cree que puede huir de mí, gruñó papá. Cree que puede simplemente desaparecer con el dinero que pertenece a esta familia. Frank, ¿qué hacemos?, preguntó mamá. Si se ha ido, no podemos hacer que firme los papeles. El plazo es esta noche. No vendió la casa, dijo papá, apuntando con la palanca a las paredes desnudas. No hay un cartel de «vendido» en el jardín. Solo movió sus cosas para esconderse de nosotros. Todavía es dueña de este lugar. Este sigue siendo su activo. Agarré la mano de Grant. Cree que todavía es mía, susurré. No tiene ni idea. Está a punto de cometer un error muy caro, dijo Grant sombríamente. Papá entró en la cocina. Cambié la transmisión de la cámara a la vista de la cocina. Si quiere jugar, gritó papá, dirigiéndose a la habitación vacía, entonces jugamos. Si no va a usar esta casa para ayudar a su familia, entonces no merece tener una casa. Papá, no, gritó Cale. Pero no se movió para detenerlo. Necesitamos el valor de la casa. Es demasiado tarde para eso, gritó papá. Levantó la palanca por encima de su cabeza. Quiere abandonarnos. Bien. Veamos cuánto vale su precioso santuario cuando termine con él. El primer golpe fue nauseabundo. Papá bajó la palanca roja sobre la isla de mi cocina. La encimera de cuarzo, la que había ahorrado durante 6 meses para comprar, la que parecía agua congelada, se hizo añicos. Una telaraña de grietas explotó por toda la superficie. Esto es por ser egoísta, gritó. Crack. Volvió a golpear, arrancando un trozo del borde. Frank, para, y gritó mamá. Pero entonces, al ver su rabia, algo en ella también se rompió. Todos los años de celos, de resentir mi independencia, de odiar que yo tuviera éxito mientras su niña de oro fracasaba, todo salió a flote. Cogió un jarrón que había quedado en el alféizar de la ventana, una de las pocas cosas que había olvidado, y lo arrojó contra la pared. Se hizo 1000 pedazos. Niña desagradecida, chilló mamá. Le dimos todo. Fue un contagio. La violencia es contagiosa. Al ver a sus padres destruir la habitación, Cale cogió una escoba que estaba apoyada en la esquina y comenzó a destrozar la iluminación empotrada en el techo. Llovieron cristales sobre ellos. Pero fue Derek quien hizo más daño.
Cogió su bate de béisbol y lo estrelló contra la pared de pladur. Hizo un agujero a través del panel de yeso en el pasillo. Luego otro. Luego otro. Arregla esto, Tessa, rió Derek maniáticamente. Usa tu elegante salario de gerente para arreglar esto. Observé con horror. Sentí las lágrimas correr por mi cara, calientes y rápidas. Aunque sabía que la casa no era mía, aunque sabía que esto era una trampa, todavía dolía. Ese era mi hogar. Allí fue donde aprendí a estar segura. Y lo estaban violando. Estaban violando mi santuario. Están destruyendo todo, sollocé. Míralos. Parecen animales. Están cavando sus propias tumbas, dijo Grant, su voz dura como el acero. Cada golpe de ese bate es otro cargo de delito grave. Cada azulejo roto son otros 1000 en restitución. En la pantalla, papá se había movido hacia los gabinetes. Enganchó el extremo curvo de la palanca debajo de la puerta del gabinete y la arrancó de las bisagras. La madera se astilló. Los tornillos volaron por la habitación. ¿Quieres cortarnos el paso?, jadeaba papá, sudando profusamente. Nosotros te cortaremos el paso. Derribaremos este lugar hasta los cimientos. Estaba apuntando a las cosas que sabía que amaba. Fue a por el asiento de la ventana que había construido. Destrozó la moldura de madera. Intentaba herirme hiriendo la casa. La policía está a 2 minutos, dijo Grant, revisando el estado del despacho en su teléfono. Aguanta, Tess. Solo aguanta. Me sequé los ojos. No voy a apartar la mirada, dije ferozmente. Quiero recordar esto. Quiero recordar exactamente quiénes son, para nunca, jamás, dejarlos volver a entrar. Luces azules y rojas parpadearon a través de la ventana delantera, iluminando la destrucción en ráfagas estroboscópicas. En la pantalla, papá se congeló a medio golpe. La palanca estaba levantada por encima de su cabeza, a punto de destrozar el fregadero de porcelana de estilo granja. La policía, gritó Derek, dejando caer su bate. Frank, la policía está aquí. ¿Y qué?, escupió papá, bajando la palanca pero sin soltarla. Esto es una disputa civil. Esta es la casa de mi hija. Tengo derecho a estar aquí. El delirio era absoluto. Realmente creía que la paternidad le daba la propiedad. La puerta principal, que ya colgaba de sus bisagras por la entrada de papá, fue abierta de una patada. 3 oficiales de policía irrumpieron, con las armas desenfundadas. ¡Policía! ¡Suelte el arma! ¡Suéltela ahora! Mamá gritó y levantó las manos. Cale se encogió detrás de Derek. Papá dudó. Por un segundo aterrador, pensé que iba a cargar contra ellos, pero el instinto de autoconservación se activó. La palanca cayó al suelo con un estruendo. ¡Manos detrás de la cabeza! De rodillas ahora. Los oficiales se movieron con eficiencia practicada. Patearon las armas para alejarlas. Forzaron a mi padre de 60 años a arrodillarse sobre las tablas del suelo que acababa de cubrir de cristales. Esto es un error, gritó papá, con la cara pegada al suelo. Soy el padre. Esta es la casa de mi hija. Me debe dinero. Uno de los oficiales, un sargento, dio un paso adelante. Habló por su radio. Luego miró a papá. Señor, está arrestado por allanamiento de morada, vandalismo grave y posesión de herramientas de robo. Llamen a Tessa, gimió mamá mientras la esposaban. Ella puede explicarlo. Les dirá que es un malentendido. El sargento miró su bloc de notas. Tenemos los registros de la propiedad aquí mismo, señora. Contactamos al propietario. El propietario no es Tessa. Papá levantó la vista, la confusión abriéndose paso a través de su rabia. ¿Qué? Esta propiedad fue vendida hace 3 días al Ridley Investment Group, dijo el sargento con calma. No están destruyendo la casa de su hija. Están destruyendo propiedad corporativa. Y van a presentar todos los cargos. El color desapareció del rostro de papá. Sucedió al instante. La furia púrpura se desvaneció, reemplazada por una palidez enfermiza y gris de comprensión. Vendida, susurró.
¿Ella? La vendió. No nos lo dijo. Nos engañó, gimió Cale. Levántenlos, ordenó el sargento. Observé cómo sacaban a mi familia de la casa esposada. Papá parecía pequeño. Mamá parecía vieja. Cale parecía una niña que había perdido su globo. Mientras los sacaban por la puerta, papá miró hacia la cámara. No sabía que estaba allí, pero miró directamente a la lente. Sus ojos estaban vacíos. Lo sabía. En ese momento, finalmente supo que había perdido. Apagué la transmisión. El silencio en el nuevo apartamento era pesado, pero no opresivo. Era el silencio de una tormenta que finalmente había pasado. Se acabó, dijo Grant suavemente. No, dije, apoyando la cabeza en el sofá. Ahora viene la cuenta. Las consecuencias legales fueron rápidas y brutales. Como tenía la prueba en vídeo, no había él dijo, ella dijo. No había margen para que afirmaran que fue un accidente o un malentendido. El fiscal del distrito tenía imágenes en alta definición de mi padre usando una palanca para destruir una cocina. Los daños ascendieron a $4,500. La firma de inversión fue despiadada. No les importaba el drama familiar. Querían que su activo fuera restaurado. Papá y mamá se enfrentaban a la cárcel. Para evitar pasar sus años dorados en una celda, su abogado llegó a un acuerdo con la fiscalía. Tuvieron que pagar la restitución completa de inmediato, más los honorarios legales, más las multas. La ironía era poética. Para pagar los $45,000 por destruir mi antigua casa, más el dinero para mantenerse fuera de la cárcel, tuvieron que vender su propia casa. La casa en la que crecí, la casa en la que papá decía que moriría, fue puesta en el mercado como una venta forzosa. La vendieron por mucho menos de lo que valía solo para obtener el dinero rápidamente. Tomaron el dinero, pagaron al tribunal, pagaron a la firma de inversión y pagaron a su abogado. ¿Y Cale? La deuda que tenía, los $185,000, nunca se pagó. Sin el rescate de mi parte, y con mamá y papá ahora arruinados y sin hogar, no tenía escudo. Los acreedores vinieron por ella. Le embargaron el Range Rover. Le embargaron el BMW de Derek. Cale se declaró en bancarrota del capítulo 7. Su crédito quedó destruido. Su marca estaba muerta. Derek solicitó el divorcio 3 meses después, citando diferencias financieras irreconciliables. Se mudó de nuevo con sus padres. Mis padres y Cale se mudaron a un apartamento de alquiler de 2 habitaciones en una mala zona de la ciudad. Me enteré por el boca a boca que se gritan todas las noches. Papá culpa a mamá por criar a una hija malcriada. Mamá culpa a papá por su temperamento. Cale culpa a todos menos a sí misma. Están atrapados en un infierno de su propia creación. Ha pasado un año desde la noche de las palancas. Estoy sentada en el porche de mi nueva casa. Es de estilo granja, a millas de la ciudad, rodeada de 3 acres de árboles. Aquí hay silencio. El único sonido es el viento en las hojas y el suave tintineo del carillón de viento que Grant me compró. Apoyo la mano en mi estómago. Estoy embarazada de 6 meses de una niña. Decidimos no ponerle el nombre de nadie de la familia. Tendrá su propio nombre. Tendrá su propia vida, y nunca, jamás, conocerá la sensación de ser un activo para sus padres. Solo conocerá el amor incondicional. Ayer, recibí una carta por correo. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Era de mamá. No la abrí de inmediato. La dejé en la encimera durante unas horas. Finalmente, la curiosidad ganó. La abrí. Era una sola página de papel de cuaderno. Tessa, vivimos como ratas. Tu padre tiene la presión arterial alta. Cale está deprimida. Somos tu familia. ¿Cómo puedes dormir por la noche sabiendo que nos hiciste esto? Te perdonamos. Solo llámanos. Podemos empezar de nuevo. Necesitamos ayuda con el alquiler. Con amor, mamá. Te perdonamos. La audacia me hizo reír a carcajadas. Fue una risa genuina, ligera y libre. ¿Me perdonaban por qué? ¿Por negarme a ser su víctima?
¿Por protegerme? No habían aprendido nada. Seguían siendo los mismos vampiros, solo que con colmillos más pequeños. Ya no sentía ira. No me sentía triste. Solo me sentía desapegada. Eran extraños que compartían mi ADN. Caminé hacia el fogón en el patio trasero donde Grant estaba quemando algo de maleza. ¿Qué es eso?, preguntó, secándose el sudor de la frente. Solo algo de basura, dije. Lancé la carta a las llamas. Observé cómo el papel se curvaba y ennegrecía. Las palabras, necesitamos ayuda, se convirtieron en ceniza y flotaron hacia el cielo del atardecer, desapareciendo en la oscuridad. Te he dicho alguna vez, dije, tomando la mano de Grant, que amo esta casa. Él sonrió, atrayéndome hacia él. Sí, pero puedes decírmelo de nuevo. Amo esta casa, susurré. Pero sobre todo, amo a quien vive en ella. A veces tienes que quemar el puente para evitar que el enemigo te siga. Y a veces, de pie en el resplandor de ese puente en llamas, finalmente puedes ver el camino a seguir. ¿Me equivoqué al no advertirles que vendí la casa? ¿O cavaron su propia tumba en el momento en que cogieron esas palancas? Gracias por ver. Si disfrutaste esta historia de justicia y libertad, por favor dale al botón de me gusta y suscríbete al canal. Háganmelo saber en los comentarios. ¿Les habrías advertido, o los habrías dejado caer en la trampa? Nos vemos en el próximo vídeo.